Nos encontramos en la asignatura de complementos de formación de la filosofía y antes de empezar a explicar qué recurso he decidido crear, es importante saber que nos situamos en filosofía en primero de bachillerato y básicamente el saber básico que hemos elegido es métodos y herramientas básicos del filósofo, el uso y análisis crítico de fuentes, la comprensión e interpretación de documentos filosóficos, la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura, el pensamiento y el diálogo argumentativos y la investigación y la disertación filosófica. En nuestro caso, debido a que el recurso que hemos utilizado es la película de Captain Fantastic, por el hecho de que presenta una serie de problemas que fácilmente pueden, que aunque parezcan cotidianos, fácilmente pueden extrapolarse hacia una investigación filosófica, vemos como lo importante es trabajar el análisis crítico de fuentes, debido a que ya no es solo el hecho de tratar la película, sino de las diferentes opiniones y posicionamientos que aparecen en ella. Entonces es un análisis crítico en doble sentido. Seguidamente, lo que hemos dicho antes, la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura, dado que la película no tiene como objetivo último el hecho de hablar de filosofía o de temas que puedan ser interesantes para impartir esta materia en primero de bachillerato, pero sí que es verdad que, pues lo que decíamos, que es de fácil acceso a poder trabajar diferentes temáticas filosóficas. Seguidamente, tal como explicaré ahora en la preparación de las diferentes sesiones, podremos ver cómo también habrá lugar para el diálogo argumentativo, por el hecho de que haremos un debate. Y finalmente cerraremos como esta microprogramación con una disertación filosófica. Es por eso que, tal como decíamos, la película escogida es Captain Fantastic, en la cual se presentan dos modelos educativos, uno que podría denominarse convencional y otro que podría denominarse más utópico. En este sentido, el convencional haría referencia a las escuelas tal y como las conocemos, y en cambio el utópico haría referencia pues básicamente a una familia que vive en el bosque y se autoprovee a sí misma de todos los alimentos que necesita y de todo aquello que necesita para poder vivir en unas buenas condiciones. Y vemos como esta familia básicamente es el padre quien educa a sus hijos. Hay diversos hijos de diferentes edades, cosa que, tal como justificaré luego, puede ayudar al hecho de que más de un alumno se sienta identificado. Y eso, en esta situación de modelo de educación que sería utópica, por el hecho de que, como veremos, es difícil la traslación a la realidad, vemos como es el padre quien imparte diferentes tipos de asignaturas, que de hecho no están denominadas como asignaturas, pero que sí que tratan un poco pues diferentes disciplinas, como puede ser, por ejemplo, la salud, en un sentido encarado hacia la medicina, por el hecho de que todos los hijos, a pesar de ser algunos menores que otros, tienen conocimientos sobre medicina. En este sentido saben curarse a sí mismos cuando les ocurre algo. Además vemos cómo también tratan la política, por el hecho de que incluso una de las hijas menores que debe rondar los 8 o 10 años se conoce el código civil de su país. O sea que en ese sentido, aunque sea un modelo de educación utópico y aunque esté lejos de la escuela por el hecho de que estos niños no están escolarizados, sí que es verdad que incluso en el hermano mayor de todos vemos cómo tiene ofertas de todas las universidades, básicamente por el hecho de que tiene mucho conocimiento. En la película se muestran cómo Harvard le ha aceptado, como Oxford también, y diversas universidades le han aceptado por el hecho de que tiene un gran conocimiento, aunque no haya ido a la escuela convencional. Y en ese sentido, lo que decíamos, la escuela convencional sería la que entendemos, por ejemplo, en nuestra actualidad. Entonces, el hecho de ver estos dos modelos educativos nos permite que en la primera sesión se pueda debatir, una vez han pasado las 3 sesiones de visionado de la película, y por el hecho de que en la tercera sesión sobraría un poco de tiempo, se empieza a preparar el terreno como para el debate del día siguiente. La idea sería básicamente esa, debatir entre los diferentes modelos educativos que se han presentado, ver la viabilidad de cada uno de ellos, destacando pues
aquello que tienen como bueno y aquello que tienen como malo, es decir, aquellas cosas que merece la pena fomentar para que se den más habitualmente y aquellas que en cambio imposibilitan que podamos hablar de una educación que sea significativa y que de verdad ayude a aquel que la está recibiendo a aprender. Entonces eso sería una sesión, básicamente debatir como esta contraposición entre los dos modelos educativos y poder extraer las conclusiones de aquello que merece potenciar. Y finalmente, en la siguiente sesión veríamos cómo habría un segundo debate, que básicamente lo que intentaría sería, una vez hemos detectado los dos modelos de educación y hemos visto aquello que tienen como positivo y aquello que no, hemos hecho esa balanza, es posible caracterizar y asimilar el método socrático y el método sofístico a cada uno de ellos. En este sentido, podríamos ver fácilmente cómo el modelo utópico haría referencia al método socrático y el método sofístico se podría asemejar en algunos aspectos al método convencional, por ejemplo, por el hecho de estar institucionalizado y sobre todo por el hecho de que el sujeto, es decir, que el alumno sea activo o sea pasivo. En ese sentido, en el método socrático, es decir, en esta educación utópica, hablaríamos de sujetos activos que fomentan y ellos mismos extraen desde su interior el conocimiento, y en cambio en el método convencional, que sería asimilado al método sofístico, veríamos cómo realmente ese alumno simplemente recibe una información desde el exterior y simplemente es un receptor, sin que haya interacción suya o proceso de reflexión interno, debido a que no hace falta, porque simplemente hay unos aprendizajes que se transmiten al alumno. Esa sería otra sesión, formaría parte de eso, de intentar detectar qué modelo educativo se asemeja con cada método filosófico, con la pretensión de introducir así los dos modelos de la antigua Grecia, es decir, el método socrático y el método sofístico. Y finalmente, una vez pasadas las 3 sesiones de visionado de película y las 2 sesiones de debates, tendríamos ya la información suficiente como para poder hacer una última sesión que lo que recoja básicamente sea la práctica de la disertación filosófica. En este caso, el tema a tratar en esta disertación filosófica sería básicamente si, entendiendo que este modelo educativo utópico da mejores resultados que no en el modelo educativo convencional, que se muestra en la película, que es lo que sucede con los diferentes alumnos de cada modelo educativo, qué mejoras o qué implementaciones se podrían hacer para que el modelo convencional cada vez se asemejara más al modelo utópico. Antes de establecer los cambios como tal, los alumnos deberían decir si es posible, por el hecho de que también cabría la posibilidad de que dijeran que no es posible y simplemente tuvieran que argumentar pues por qué no es posible. Entonces, en ese sentido, dentro de usar el recurso de la película de Captain Fantastic, podríamos ver cómo podríamos extraer lo que decíamos antes, la identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura, el diálogo argumentativo, por el hecho de hacer 2 sesiones de debate, y finalmente el cierre de este ciclo con una sesión en la cual se trabaje la disertación filosófica. Idealmente, si tuviéramos que hablar de una manera de evaluar esta disertación filosófica, que se podría hacer en la misma sesión, básicamente constaría en que los alumnos entremezclaran entre sí las diferentes disertaciones filosóficas y hicieran también el papel de corrector para ver si de verdad la disertación filosófica sigue una estructura y unos contenidos que se encuentren dentro de lo que es una disertación filosófica. En ese sentido, con la utilización de estas 5 sesiones podríamos ver cómo se trabajan este saber básico en primero de bachillerato de filosofía.